Aquí estamos un poquito tarde hoy por cuestiones ajenas a la condición del ser humano, pero ya estamos al aire y luego me voy a la vía telefónica con mi querido Fritz Glockner, que está más puesto que un calcetín ya rumbo a la Ciudad de México en esta nueva modalidad de la reapertura. Mi Fritz, ¿cómo estás? Queridísimo, muy bien, muchas gracias. Como bien dices, tomando autopista rumbo a la Ciudad de México. Se inaugura la Feria del Libro de Frankfurt hoy. Yo creo que el evento de los libreros más importante del mundo, y se inaugura con una modalidad, la oferta digital y gratuita. Toda la promoción será online con nuevos formatos y una mezcla interactiva y gratuita para los profesionales y los visitantes. ¿Te imaginaste alguna vez que algo así pudiera suceder? Evidentemente no, pero no solamente es la feria más importante para libreros, editores, también autores, agentes literarios, ¿no? E incluso empresas de artes gráficas. También, evidentemente, claro. Frankfurt es el núcleo, digamos, anual, la convocatoria anual de todo lo que tiene que ver con la impresión, en todo sentido, ¿no? A nivel mundial. Así es. Y evidentemente, pues no, no estábamos preparados o nunca nos llegamos a imaginar que las ferias del libro, las convocatorias anuales, tuvieran que convertirse en espacios de interacción a través de las redes, a través del internet, a través de las videoconferencias, porque no solamente es Frankfurt. Actualmente, el viernes pasado, se inauguró la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, donde también tenemos esa modalidad, y la Feria del Libro de Guadalajara va a ser también virtual. Entonces, es esta característica en la cual nos hemos estado comunicando o hemos estado lanzando mensajes o intercambiando experiencias a través de esta idea o estas pantallas o a través de la virtualidad. Sin lugar a duda, nadie se lo hubiera imaginado, pero bueno, es la forma como estamos participando, evidentemente, teniendo presencia, y sobre todo lo simbólico, que no se suspendan esas actividades, a pesar de los pesares, ¿no? Claro, esto quizás sea el hecho más significativo, ¿no? Que una pandemia no logra detener la tradición de una de las ferias del libro más antiguas. Bueno, pensemos que los alemanes con Gutenberg inventan la imprenta de tipos móviles y pues ahí se origina realmente la publicación de los libros de manera masiva. Así es, exactamente, ¿no? La imprenta es la que viene a darnos, a terminar con las copias a mano, ¿no? Sí, claro, los manuscritos, precisamente. Y los escribidores y los copiadores, ¿no? Así es, sin duda. Y afortunadamente Gutenberg viene a revolucionar la transmisión de las ideas, evidentemente, y de la literatura y de la fantasía y de todo, evidentemente, ¿no? Claro. Pero entonces es importante, creo, que en términos generales, aunque sea, evidentemente no tiene la convocatoria, no tiene los impactos, porque son, a final de cuentas, una feria de libro es un acto de masas. Así es. Una convocatoria donde la gente, los profesionales se reúnen, discuten, ¿no? Intercambian, y evidentemente no está realizándose de esa manera. Estamos a través de las pantallas, pues, pero simbólicamente me parece importante que todas estas ferias tengan presencia, digamos, y ninguna se haya cancelado, ¿no? Está bien. A ver, tenía yo un tema, no sé si te dé tiempo, por el asunto también de que vas ahorita en tránsito, a ver hasta dónde nos alcanza la señal. Esta convocatoria que hizo hace 2 semanas más o menos el presidente en una de las mañaneras, cuando se refirió a los festejos, a la preparación de una serie de temas culturales para celebrar, dijo él, los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, o Tenochtitlán, dirían los que no hablan bien el náhuatl. Salvador Novo diría que no son palabras agudas, pero bueno, ¿para qué nos metemos en complejos ahorita? Los 500 años de la invasión colonial española y el bicentenario de la independencia. Esto pues ha generado, entre otras cosas, un viaje de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, a varios países en Europa, donde curiosamente se encuentran algunas de las, no sé si llamarles reliquias,
pero sí de los símbolos, de los testimonios de la cultura mesoamericana prehispánica y por supuesto de los años en los que también fuimos dominados por la corona pues, española. Ha visitado Francia, ha visitado Alemania, Alemania no, Italia, el Vaticano y Viena. Y aquí me entra a mí una curiosidad personal. ¿Tú has estado en Viena alguna vez donde está el penacho, se dice, según los expertos, de Moctezuma? Sí, en el año de 1981 estuve en Viena y en el 92. He estado en 2 ocasiones y sí he estado frente a este símbolo de nuestra Mesoamérica, ¿no? Donde, como bien dices, algunos expertos se exponen porque otros dicen que no, es el penacho de Moctezuma. Pero bueno, sí he estado presente ante este símbolo y bueno, creo que porque además ha sido un debate histórico, ¿no? La solicitud de que nos devuelvan el penacho de Moctezuma o que se quede allí. Hasta donde tengo entendido, Austria nunca ha querido prestar, ni siquiera cuando Maximiliano de Habsburgo fue emperador de México, permitieron que el penacho dejara las tierras de Austria, ¿no? Y ni siquiera lo han podido prestar nunca, ¿no? Pero bueno, la solicitud está realizada. Creo que esta gira tiene que ver con este intento de recuperación de la memoria, que ha sido uno de los sellos, de los símbolos de este gobierno y específicamente de Andrés Manuel, ¿no? Cuyas todas las mañaneras siempre hacen una referencia al pasado, a la memoria, a la historia. Y ahora que se cumple una serie de situaciones de 2021, recuerda que va a estar, está pronto a salir la famosa colección 21 para el 21, que serán 21 libros que se van a distribuir de manera gratuita, 100,000 ejemplares, a la población en términos generales, para precisamente conmemorar el 2021, donde hay una serie de coincidencias para conmemorar, como ya mencionaste, la fundación de Tenochtitlan, la consumación de la independencia y demás eventos históricos que creo que es necesario para la cultura general, para el imaginario y nuestras historias, ¿no? Siempre saber del pasado es prever que las pesadillas dejen de existir a final de cuentas, ¿no? Tú estuviste en 1981 en el Museo de Historia Natural de Viena. Yo estuve en el 83 y después regresé, yo creo que en el 90, 93, por ahí así, al mismo museo a intentar ver esto que es una maravilla. Y al saber que era yo mexicano, los guardias, porque había una vigilancia, no sé cómo esté ahora, pero en aquellas épocas había una vigilancia tremenda, verdaderamente espectacular. Y casi en el 83 no te dejaban tomar muchas fotografías, no te dejaban pararte muchos minutos, tenías que caminar. Pero había un cartelito que no sé si tú lograste ver. Estaba puesto en alemán, en inglés, en francés y en español, y decía, este es un penacho, más o menos lo que tengo por ahí. Estuve buscando la foto del cartelito y no la encontré. Por ahí debe estar en algún sitio. Este penacho de arte plumario mesoamericano no perteneció a Moctezuma. Fue comprado por el príncipe, no me acuerdo cómo se llamaba, el austriaco, que era coleccionista de arte plumario en Guatemala. Y entonces había una referencia más adelantito de que estas plumas de quetzal no son propias de México, sino de Guatemala, y que se trataría, según lo que se decía en aquella época, es que era un penacho de algún monarca, de algún personaje de Guatemala, quizá maya, y no necesariamente de Moctezuma. Y esto me causó curiosidad porque, pues, ¿quién puede definir qué es? Y ahora dicen los austriacos que no se puede sacar, que no se puede trasladar, pero ni en camioneta blindada, ni en avión, ni en barco, ni en nada, porque se puede desintegrar, porque está pegado con cera. ¿Cómo ves esto? No recuerdo esto de la vigilancia extrema en el 80, ¿no? Ajá.
Recuerdo haber... ¿Será que fui identificado y por eso hubo una vigilancia extrema? Bueno. Digo, ¿será que fui identificado y hubo una vigilancia extrema ese día? No lo dudo. Sabían quién eras, ¿no? Seguramente. Pero no, en mis recuerdos no ubico esta vigilancia extrema. El cartelito ahorita que lo mencionas, sí, exactamente. Sí recuerdo ahorita que lo leíste, digamos, o de memoria lo recitaste. Más o menos me acuerdo de los términos porque me causó mucha curiosidad el descubrir si esto era o no cierto. A ver, lo que tienes razón es que es una pieza que no se puede andar movilizando, ¿no? Sí. Porque sí es muy, muy delicada. En eso sí les doy totalmente la razón. El debate, si es o no de Moctezuma, es evidente un debate histórico simbólico, ¿no? Porque más allá de que varios especialistas, como ya dijimos, aseguran que es el de Moctezuma, pero bueno, ¿en qué momento tenemos la referencia de que realmente es el penacho que portaba Moctezuma? Digo, también es una exageración lo que hemos argumentado en el imaginario histórico del pasado de nuestro país, se ha construido como esa posibilidad, ¿no? Y bueno, evidentemente para los austriacos es su pieza y en términos genéricos tienen razón, vaya sido saqueo o no, es parte de este traficar, ¿no? Del arte y de las piezas que en su momento se dieron debido a, por supuesto, las conquistas y las batallas y las guerras, ¿no? Que no es únicamente situación de México, sino de todos aquellos países que fueron colonia de alguna u otra manera de las grandes potencias, ya fuera en el siglo, incluso siglo XV, siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Todo eso que tiene que ver con el saqueo, que en su momento no se consideraba como reliquia histórica, por supuesto, sino más bien como parte de la prepotencia de haber dominado a tal o cual cultura. Pero bueno, sí me queda claro que sí es una pieza demasiado delicada, que andarla trayendo del tingo al tango no es razonable, y por lo mismo me quiero imaginar que de nueva cuenta la gestión de Beatriz en Viena no creo que vaya a tener los frutos deseados y que México vea, ¿no? O los mexicanos tengamos la oportunidad de observar esta maravillosa reliquia plumaria en nuestro país. Oye, por ahí hay un rumor, hay una versión en algún diario español que es casi imposible que esto suceda, no solamente por el hecho de que es delicado el traerlo, el andarlo paseando, como bien dices tú, sino porque a lo mejor al presidente se le ocurre no devolverlo. No, eso sí sería una deslealtad diplomática que no creo que ningún gobierno, y mucho menos el de Andrés Manuel, pudiera faltar al respeto, por faltar a la palabra en ese sentido, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué significado le ves tú a estas celebraciones? Los 700 años de la fundación del Gran Tenochtitlán, México, los 500 años de la conquista y los 200 años de la independencia. Sumarlos todos en un evento, me parece, nacionalista, cultural, de patria, etcétera, pero que nos va a meter en la revisión histórica de nuestro país, Fritz. Sí, es una coincidencia histórica maravillosa, donde sí sirve como de repaso a todo lo que se ha planteado como la historiografía nacional. Ubiquemos que evidentemente existían culturas, civilizaciones antes de la llegada de los españoles, antes de 1492, incluso el primer arribo de Colón, ¿no? Y luego viene evidentemente los desembarcos en 1513, ¿no? Hernán Cortés y demás, las grandes batallas, la conquista. Pero cómo se ha ido construyendo la historia nacional. Recordemos que evidentemente durante la conquista no se hablaba de el fulgor de las civilizaciones indígenas. Es hasta después de la independencia, ya durante el establecimiento del Estado Nacional, que de pronto se empieza a reconocer la belleza y la civilización india. Antes evidentemente era negarla porque eran salvajes. Y el pretexto por el cual se realiza la conquista es precisamente a partir de venimos a civilizarlos, ¿no? Venimos a darles una religión que no tenían, venimos a despojar las prácticas inhumanas que practicaban los indios. Pero entonces, ¿cómo hemos construido la historia o cómo se ha venido generando las versiones históricas?
existencia, sus luchas, su grandeza, la propia civilización, ¿no? Y luego cómo a partir del triunfo de la Revolución Mexicana tiene una nueva reescritura de la historia. ¿En qué momento, a final de cuentas, se considera o no a Miguel Hidalgo como padre de la patria, por ejemplo, ¿no? ¿En qué momento se reconoce o no la fundación de Tenochtitlan? Entonces, creo que el 2021 sí es un excelente pretexto para reconsiderar cómo se ha venido reconstruyendo y cómo se ha venido expresando esta identidad nacional de este país tan rico, donde tenemos diversos, muy diversos espacios y expresiones históricas. Evidentemente las culturas mesoamericanas, evidentemente el encuentro de las dos culturas, ¿no? O el descubrimiento, que no fue descubrimiento, ya se quitó esa imagen por fortuna desde la escuela primaria. Luego viene toda la época de la conquista, la independencia, la Revolución Mexicana. Entonces, sí somos un país con una riqueza, pero que de pronto se ha minimizado, pues. Se ha generado una situación que permita considerar el grueso de la historia como tal. Entonces, sí creo que es una gran oportunidad para la revisión de la historiografía de nuestro país. ¿Me explico? Sí, ahora coincide también con el año electoral, en donde de alguna manera va a ser revisado o renovado o despreciado el proyecto de López Obrador al elegir a los diputados. Sí, pero yo creo que año electoral, año político es siempre. Una cosa es el año político y otra cosa el año electoral. Sí, pero al coincidir historia, las fechas, si le metes esta inyección histórica, vas a hacer una revisión tremenda de la historia. Van a salir muchísimas cosas. Muchos obvio, van a salir raspados, raspadísimos. Obvio, ¿no? Ese juego de traer al presente el pasado es el que me encanta. Sí, claro. Porque al final de cuentas se nos olvida, ¿no? Es la catarsis, sí, sin duda. No, y antiguamente parecía que cada sexenio entraba una enorme coma de borrar y despojaba de memoria a los mexicanos, ¿no? Sí. Y que se esté jugando con la actuación del pasado en el presente me parece maravilloso. Que tenga o no efectos electorales, políticos siempre los va a tener, evidentemente, haya o no año electoral, ¿no? Haya o no elecciones. Ahora, que coincida, bueno, pues eso es una coincidencia que no lo planeó ningún estratega de comunicación política, ni de Andrés Manuel, ni del PAN, ni del PRI, ¿me explicó? Ahí, con la pena, pues, es parte del juego de las coincidencias, y si se da o no en la coyuntura electorera, es otra historia. Ahora, la historia también siempre será una toma de partido político, no me queda la menor duda. El historiador es el primero que está generando, está ejerciendo cierta actitud política a través de sus investigaciones y de sus interpretaciones. Soy enemigo de plantear esta virginidad de los historiadores cuando plantean, ¿no?, que la historia tiene que ser verdadera y demás. No es cierto. Todo historiador toma partido político, pues. Toma una actitud política, como todo periodista, claro, ¿no? Claro. Como todo novelista. O sea, claro, todos tenemos una injerencia ideológico-política en nuestro actuar. Y evidentemente el historiador hace política al hacer historia. Sin duda, claro que sí. Ahora, ¿cómo ves el pleito de Morena? Ahí sí, paso. Siguiente pregunta. ¿Cómo ves la declaración de la presidenta municipal, Claudia Rivera, ayer en su segundo informe, donde, pues de una manera muy seria, dice, no somos pares, pero tampoco somos inferiores ni subordinados? Le faltó decir, y al que le quede el chaleco que se lo ponga, pero es evidente por dónde va el asunto. Yo creo que es una pena que en un momento histórico donde la supuesta izquierda gobierna el Estado y el municipio, y que existan estos ataques, estos acosos, estas actitudes poco cooperativas y de colaboración entre las dos instancias de gobierno. Yo creo que evidentemente el gobierno de Claudia ha tenido varios errores, pero evidentemente me queda clarísimo el acoso que se ejerce en contra del municipio desde el gobierno del Estado. No lo podemos negar, no lo podemos dejar de ver, ¿no? No podemos ser omisos ante las situaciones que se han desplegado
y todo estos, más allá de los dimes y diretes, porque una cosa es las declaraciones, ¿no? Todo este tipo de acoso verbal, pero otra cosa tiene que ver evidentemente con la falta de cooperación y sin lugar a duda con la actitud, no sé si de revancha, no entiendo dónde comenzó la actitud de desprecio de Luis Miguel Barbosa hacia Claudia Rivero, ¿no? Tiene que ver con que no aceptó o no apoyó supuestamente el fraude en su momento, en fin, pero al final de cuentas ya no eres oposición, ya no eres movimiento social, eres autoridad, tanto en el Estado como en el municipio. Y aquí me parece ridículo que se siga dando con todo tipo de tapas, ¿no? De trancazos, una situación que tendría que coordinarse, porque son supuestamente del mismo partido, aunque las vertientes históricas de cada uno de ambos tiene por diferentes arterias, ¿no? A final de cuentas, Claudia viene de Morena como tal, claro. Y Miguel Barbosa viene del PRI y luego del PRD, corriente de los tuchos, y ya después la coyuntura le permite el salto del sapo, digamos, ¿no? A Morena, que es otro tipo de historia. ¿Lo del sapo es alusión personal o es una metáfora? No, de brinco, sí. de salto. No, porque hubieras podido decir el salto del tigre, ¿no? O del canguro, pero tenemos más sapos en México. Pero el canguro es, ¿no?, una rata muy grande, o sea, no estás malo. Hoy te está ganando. No estoy atacando a nadie. Te estás proyectando, caray. No, soy escritor y me gustan las metáforas, nada más. Bueno. Entonces, está bien. Digo, y esto no es, lo que estoy contando no es descubrir nada que no se nada, todos, en absoluto. Simplemente estás recordando la historia, eso es todo. Exactamente, ¿no? Es trayectoria de vida de cada quien, ¿no? Claro. Y en esa lógica, por ejemplo, me parece, insisto, muy de mucha pena, pues, como sucedía también en el momento histórico cuando Lalo Rivera era el presidente municipal. Que hoy es su santo. Hoy es su santo. ¿No? El gobernador, perdón. ¿Hoy es el santo de quién? ¿De Lalo? Sí, pues hoy es San Eduardo. 13 de octubre, San Eduardo. No me la sabía yo. No, pues bueno, ya sé que tú de eso no sabes, pero Rodoreda sacaba el anuncio todos los días de cuál era el santo y yo me acuerdo de eso. Bueno, mi querido Fritz, te lo agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, te comento que ya el próximo martes, si otra cosa no sucede, a las 9:30 de la mañana estará Noé Xbalanqué con un comentario breve, ya está casi al 99.9% de mejoría, y entonces lo animé a que regresara y dice, no, pues está todo el programa nuestro, pero bueno, un comentario breve a las 9:30 cuando termine yo con la mesa con el doctor Cido Rivera y con Andrea Sandoval, entrará Noé Xbalanqué. Te lo comento porque pues no lo vas a oír, pero quiero que lo sepas. Maravillosa noticia. La última vez que hablé por teléfono con él, ya hablaba perfectamente bien, así ¿no? es, así es. Así es. La incidencia, y eso me da mucho gusto que se reincorpore con nosotros. Así es. El desgraciado del Noé. El que desgraciado. No dando sustos, por favor. Pues más bien el agraciado tú, porque la brincó, pero muy bien. Fritz, un abrazo. Doble. Buen viaje. Saludo a tus Gracias. Mujeres. Adiós. De tu parte. Adiós. Bueno, Fritz Gloner. Ya está listo el doctor Cido Rivera y también Andrea Sandoval por aquí. Les iba yo a iniciar con una poesía, pero híjole, esta está muy larga y mejor me la guardo para el final. Una breve de Rodolfo Serrano que se llama Un nuevo poemilla. No soy nada sin ti, ni una palabra tuya para salvar la vida. No me llega la risa de tu boca en esta tarde. Te siento tan lejana y tan ausente como el verso que fuimos. No decirte sin ti este mundo es otro y recostarme en la palabra amada, esa que nunca me dirás, aunque tú sepas que de todos los recuerdos el más triste es no tener ninguno de tu cuerpo. ¿Cómo ven? Profundo. Ustedes la poesía no les importa, no, ni caen gordos por eso. Hemos, dice un artículo que leí hace unos días de psicología en un periódico español, dice, hemos hablado mucho de la salud mental.
Para muchos sigue siendo un tabú y desgraciadamente todavía encontrarnos casos en los que cuesta reconocer ciertos problemas o en los que no se acude a un especialista por miedo a que nos estigmaticen por ello. Es cierto que la motivación para abordar nuestros problemas psicológicos está mejorando, pero es importante que sigamos en esa línea. Entonces viene un análisis de lo que les preocupa a las personas que fueron encuestadas con base en la consulta que se está registrando en la investigación de una institución española. Y entre otras cosas dicen que la pandemia está haciendo una mella muy fuerte en la autoestima. Entonces les recomiendan hacer deporte, cuidar el sueño, prestar atención a lo que se come, compartir los momentos felices con los amigos, ya sea por videollamadas, videoconferencias, teléfono, etcétera. Tiempo de calidad en la relación con la pareja, si es que la tienes. No abusar del trabajo en tu casa, esto que le llaman home office. Ahorrar para la tranquilidad, no para estar más estresado. Reservarse los momentos para uno mismo. El orden y la limpieza donde nos movemos. Y sesiones psicológicas periódicas. Y en este último punto, el de las sesiones psicológicas periódicas, es que se presenta el crecimiento del número de consultas a las que se convoca para un tema que es el que les propuse para este día, que es precisamente el tema de la ansiedad. Según el estudio, el 168% se disparó la consulta por ansiedad al inicio de la pandemia en marzo de este año. Hay estragos que no se están midiendo el número de muertos, el número de personas infectadas, el tema de la economía, pero no se está midiendo el impacto que está llegando a la salud mental en muchas personas y que en este caso se traduce en el tema de la ansiedad. Y yo de la ansiedad, lo único que me acuerdo es la canción, aquella que cantaba, no me acuerdo quién, ansiedad de tenerte en mis brazos. ¿Sí se acuerdan? No se acuerdan. No, si ustedes tuvieran para la música y el romanticismo están perdidos. ¿Qué en Oaxaca no hay románticos? Claro, hay muchos tríos, rondallas, estudiantinas, no tanto como en Guanajuato, pero sí hay. Y pues bueno, la zona del Istmo, pues hay mucho trovador. Sí, pero y la zona de donde era Álvaro Carrillo, que me pongo de pie, dijera. Estás hablando de uno de los grandes. Así es. De los grandes. Sí. ¿Cómo ven ustedes este asunto de la ansiedad? No sé, Andrea. Ahora, órale, pues, voy y después vas tú. No, gracias. Fíjate que cuando arrancó la pandemia, bueno, marzo, había como una expectativa para algún sector que esto iba a pasar rápido. Y entonces empezamos a ver como una serie de cosas que podíamos hacer en familia, porque además se acercaba la Semana Santa, ¿no? Entonces era como, bueno, pasando la Semana Santa. Sin embargo, con el paso de los tiempos, que estamos hablando ya de 7 meses, de repente la creatividad, algunos se nos empieza a olvidar, el exceso de trabajo, y efectivamente sí, pues yo lo he empezado a sentir, ¿no? De trabajo en casa, que es muy rico. Cada quien lo va viviendo y lo va afrontando, y también si tiene hijos o hijas menores, porque también depende mucho de eso. Y entonces cuando ya se empiezan a acumular una serie de factores, pues ahora ¿qué hago? Y efectivamente hay personas que tienen la posibilidad de pedir apoyo psicológico de manera particular, pero también lo que sí he notado es que en el caso de los hombres, pocas veces pedimos ayuda. Y pedimos ayuda no por atender nuestro proceso de ansiedad, sino porque las consecuencias que tiene este encierro, en algunos, tiene que ver con la violencia en casa, tiene que ver en que ya no sé cómo educar a mis hijos, gritan mucho, yo estoy trabajando. Entonces, todo este tipo de situaciones que se pusieron en el contexto, por lo menos ahora que estoy trabajando en proyecto con hombres, dicen, es un lugar donde puedo hablar de cómo me siento, y ese es uno de los problemas que también vemos. Si me regreso a la nota que decías, hablar de salud mental para muchas personas
parece ser que está como tirado a un lado de la perspectiva médica psiquiátrica. Es decir, todavía aparece en el imaginario social que hablar de salud mental es solamente para una persona que tiene problemas mentales, cuando los problemas y situaciones todas las personas las vivimos. Y a propósito de esto, que el día sábado se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, pues nos invita a pensar cómo detectar estos cambios que he tenido, esta irritación, no puedo dormir, ya cualquier ruido me estreso. Todo esto creo que es un momento y buen momento para pedir apoyo profesional definitivamente. En el contexto por lo menos de Puebla, que es el que conozco un poquito más, y el de la capital, efectivamente muchas personas empiezan a buscar como apoyo, dónde hay servicio gratuito, dónde puedo, por lo menos alguien que me escuche, y esto sí lo he notado. Yo regresé a la clínica en enero y de verdad la demanda empieza a ser cada vez un poco más, y eso me ha llamado la atención, y que por otro lado también hay que reconocerlo, que qué importante es que las personas puedan atenderse, y eso es, por aquí dejo como este primer camino. ¿Y cuáles son los síntomas de la ansiedad? Mira, hay personas que es muy importante hacer como un diagnóstico, creo yo, y ahí sí voy a pedir que me eche la mano Andrea. Uno, hay que ver estos cambios que empiezan a notarse antes, es decir, a ver, en una semana cotidiana, no me gusta usar la palabra normal, cómo era mi vida, y entonces digo, pues antes dormía bien, no había tanto problema para dormir, sabes, me desvelaba. Sin embargo, cuando este tipo de situaciones empiezan a cambiar drásticamente, y que el COVID sí nos los vino a poner para algunas personas, ojo, porque le empezamos a dar muchas vueltas en el tema de los pensamientos, y nos saca de equilibrio. Otra, el nivel de creatividad que tenía antes, por decirlo así, ahora ya no sé qué hacer. Y esto sí lo he notado con Y algunas falta personas. agudeza. Sí, y esto es algo que sí he visto en muchos casos. Ojo, y hay que prestarle atención mucho a los niños y a las niñas. Si bien es cierto, esto que ya hemos charlado anteriormente, que dicen extraño mucho a mis amigos y a mis amigas, ¿cuántos se están centrando ahora a las redes sociales? Es cierto, es un buen distractor, nos sirve de vez en cuando, por supuesto. Sin embargo, ¿en qué momento ya dejé de hacer esto? El cambio de la respiración también es fundamental. Ya las personas en sí, si no hacemos ejercicio, los cambios empiezan a ser cada vez diferentes. Algo que también han percatado algunas personas es ligeros mareos. Hay que checar si es alimentación, hay que ver si tiene que ver con el exceso de trabajo, hay que ver con el descanso, y hay que ver en qué momento si se cruzan estas variables. Dicen, es que antes yo hacía lo mismo, pero no me generaba como esta falta de respiración. Entonces hay como que tratar de identificar bien para que el diagnóstico que nos haga la persona que nos atiende, pues bueno, no sea, digamos, erróneo, por decirlo, ¿no? Porque además las personas dicen que si ya tuvimos COVID psicológico, es decir, esta ansiedad de estoy estornudando, me arde la garganta, y entonces entro en estos cuadros que me alteran mi estado de bienestar, y de ahí viene el concepto de salud mental. Es este equilibrio mental, social, comunitario, en el cual las personas aprendemos a convivir. Eso no quiere decir que no pueda tener una gripe, un resfriado, sino esto cómo me cambia la vida. Y entonces hay personas que hacen esto mucho con las manos, ¿no? Híjole, sí estoy tranquilo, pero hay algo que no me checa. Cuando dicen esto de no me checa, hay que empezar a extenderlo más o dejarlo más claro para poder apoyar. No sé, Andrea Sandoval, ¿cómo identificas si tienes o padeces ansiedad? ¿Hay gente que lo confunde o es lo mismo que tener angustia? ¿Es lo contrario de tener miedo? ¿Cómo lo sitúas? Precisamente por eso es como difícil, porque toca muchos puntos de tu vida.
la angustia, la ansiedad, el miedo, perdón, todos estos síntomas te preparan para algo. Es algo a lo que en algún momento estuvimos, nos sirvió de una supervivencia. Imagínate cuando vivíamos y trepábamos en los árboles, o vivíamos en cavernas, o cazábamos animales salvajes, jabalíes y cosas de esto. Necesitábamos toda la gama de emociones, ¿no? Necesitábamos tener toda una serie de habilidades emocionales, porque lo emocional nos conecta con el entorno, nos conecta con nuestro día a día, nos conecta con nuestras rutinas, ¿no? Cuando algo nos saca de la rutina, perdemos el control, que es algo que pasó durante esta pandemia. Estamos perdiendo el control. Las personas que ya tenían un cierto problema emocional, que ya tenían problemas, que ya tenían estrés, que ya tenían como algo que venía haciéndole ruido mentalmente, pueden en algún momento desarrollar más rápido ansiedad. ¿Cómo identificas que tienes ansiedad? Porque toda tu vida, tu día a día, tu rutina, toda está trastocada por sentimientos, por pensamientos y por acciones ansiosas. Estás queriendo controlar las cosas más allá, ¿no? Sales, tienes que tomar el autobús o tienes que manejar tu carro y quieres controlar toda la situación y no puedes, y a lo mejor sales 10 minutos antes o sales 10 minutos después porque prefieres ir en otro autobús que no vaya tan lleno o alguna cosa así. Estás tratando de encontrar la forma de controlar algo incontrolable. Imagínate una fuga de agua que te dan en la casa, en cualquier lugar, y tú estás con las manos o con un trapo o con una cinta, estás queriendo controlar algo incontrolable. La ansiedad es un mensaje de que se ha perdido el equilibrio, en que Cirilo lo decía muy bien, por ejemplo, cuando una persona nota que su cuerpo está ansioso, o sea, a veces es el pie, ¿no? Está todo el tiempo como tipo... Cuando la el gente está conejito mueve de y mueve y Bambi. mueve la rodilla. Exacto. ¿Eso es O ser está, ansioso? eso es un síntoma físico que pudiera ser ansiedad. Hay que hacer todo un cuadro y seguir todo un análisis, ¿no? Tienes pensamientos ansiosos, puede ser movimiento. Los tics, hace tiempo se hablaba mucho de la ansiedad por los tics, ¿no? Veías gente así como todo el tiempo con un tic. La forma en que te expresas, la forma en que te desenvuelves, no puedes estar tranquilo. Ahora, a mí sí me gustaría decir que en este momento muy, muy especial, la ansiedad es como más normal, porque es una respuesta a un medio y a una situación externa que no podemos controlar. O sea, a mí me pasó no hace mucho, iba en el tren y se subió un chamaco y empezó a toser y toser y toser. Y Y te es entró obligatorio. la angustia o la Me entró ansiedad. la angustia. No había ningún lugar libre. Yo dije, pues no me importa, aunque me vaya parada a los 20 minutos, me bajo, me voy, me siento en la escalera y empecé a sentir mucha ansiedad porque el chamaco estaba tosiendo, tenía el cubrebocas y lo tenía aquí, lo tenía de casi barba, ¿no? Y estaba tosiendo y era realmente muy grotesco la forma en que tosía, muy obvia, muy descarada, muy ¡Ay, qué miedo! irresponsable. Efectivamente, sentí demasiada Hubieras ansiedad. cambiado de vagón. Eso hice. Me bajé no solo las escaleras, sino hasta me quité de todo ese vagón, porque dije, da igual, circula en todo el vagón, ¿no? Entonces, antes no éramos así, porque no existía esto, ¿no? A lo mejor si había gente que tosía y decías, ay, guácala, que se tape, que se vaya, o lo que fuera, ¿no? Hoy tenemos una respuesta exagerada, ansiosa, angustiante, con miedo, que se refleja en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras sensaciones, que es todo lo corporal, ¿no? Precisamente porque hay algo que nos está amenazando de afuera, que esa es la parte central de la ansiedad. Hay una amenaza invisible que no podemos tocar, que no sabemos cómo es, pero que hay que estar alerta, ¿no? A ver, ¿hay una relación entre la ansiedad y el estrés? ¿Es lo mismo? Claro. ¿Uno deriva del otro? Sí, recuerdo de mis clases fantásticas, seguro Andrea también, cuando nos decían, a ver, el estrés es un estado que nos pone para movernos, entonces hay un estrés que nos beneficia, que es el que nos aliviana para trabajar, que se le conoce como el eustrés, ¿no? El buen estrés, ¿no? El que nos permite movernos, hacer chamba. Pero el distrés, que es el que nos empieza a generar este tipo de situaciones que nos afecta cognitivamente, físicamente, emocionalmente, que es cuando la gente ya se siente muy agotada, ese es digamos, el estrés que no favorece para el desarrollo de una persona.
El problema con la ansiedad es que empiezan a haber cambios y eso es muy importante y qué bueno que lo comentas. Les voy a compartir lo que está pasando con nosotros los hombres. Si algo que sí identificamos los hombres de alguna manera es el estrés. ¿Por qué? Porque si no es que me duelen los hombros, o sea, ya cualquier cosa me pone de malas. Sin embargo, la ansiedad... ¿No es artritis o reumas? No, alguien de 25 años podría ser, pero es muy difícil, ¿no? Salvo que diga, oye, sí, ya me chequé y yo tengo como antecedentes, ¿no? No, el asunto es que en los hombres, el nivel, la ansiedad, no sé qué pasa con el caso de las mujeres, seré franco, pero en el caso de los hombres, sí, uno de los problemas que tenemos, que son históricos, es que no sabemos reconocer nuestro cuerpo. No sabemos identificar lo que le está pasando. O sea, el cuidado de nuestra salud mental, emocional, física, en el tema de los hombres está muy ajeno. Disociamos el cuerpo, la emoción, la sensación. Y entonces, cuando dicen, bueno, es que he estado estresado y me siento irritado y luego me cambia, me baja, la respiración me está cambiando y luego entro como que muy nervioso, aguas. Entonces, no, ese no es estrés. El estrés nos permite movernos y a lo mejor tienes una sobrecarga de trabajo y que o acoso laboral, también conocido como no el burnout, el moving. Ojo, eso tiene que ver con otros factores, pero la ansiedad, sobre todo en este contexto del COVID, tiene que ver con estos cambios y lo que decía Andrea, este ejemplo de decir, me estresa. Pues puede ser, pero el asunto es que aquí ya tenemos también una ansiedad social, el miedo que nos da ante la respuesta de los otros. Y esto tiene que ver por el contexto que estamos viviendo. El estrés, una persona estresada se siente agotada, se siente cansada y físicamente y hasta puede generar una situación en su salud, ¿no? Un resfriado, una gripe. Y entonces dice que hasta se nos bajan las defensas, y efectivamente. Pero la ansiedad no necesariamente. Hay que revisar cómo está nuestro cuerpo, cómo respiramos, qué tanto cambia. Lo que decía Andrea, estos síntomas como los tics y eso, algo nos está diciendo. Porque entre el nivel de ansiedad y la relación con la violencia que generamos los hombres, si bien es cierto, no es por la ansiedad yo genero violencia, sino tiene que ver en cómo aprendo a resolver esto que no en mi identidad masculina no está. Puedo practicar violencia sin necesidad de la ansiedad, ojo. Sin embargo, con el encierro, los hombres no sabemos qué hacer con nuestro cuerpo y nuestra salud. Y no estamos identificando el nivel de ansiedad y mucho menos pedimos apoyo para eso. Si lo vemos ya cuando tenemos consecuencias con nuestras familias. Entonces, sí. Oye, esto sería como el pánico escénico que sufren algunas personas en el salón cuando les toca dar la clase en voz alta, cuando tienen que pararse frente a un público y que se traban y sudan y sufren lo que se llama un pánico escénico. ¿Eso sería uno de los reflejos? Yo me acuerdo que ese tiene que ver con una distorsión del pensamiento en el que tú crees que la gente cuando te paras está hablando mal de ti. Por ejemplo, el pánico escénico, te levantas. Eres señalado. E imaginariamente la persona cree que puede leer la mente de los demás y que lo están acusando, que están diciendo que qué ridículo, que se van a reír y cosas así. Eso tiene ya que ver con vamos a decirlo así, con un problema no solo de autoestima, sino también una forma en que nosotros procesamos el mundo, ¿no? Se habla de este ABC en la terapia racional emotiva, en donde hay un evento A, tú sales al escenario y hay algo interno que tú interpretas, que es el B, se van a reír de mí, se van a burlar, no soy nadie, no resultó. El C es el resultado, tienes ese pánico escénico, pero son estas tres cosas que se unen. No, lo que tendrían en común sería la incapacidad de controlar, porque en la ansiedad te quieres preparar para algo que no sabes qué es, que no sabes cómo identificarlo, que no sabes cómo resolverlo, que no sabes cómo va a llegar y estás todo el tiempo alerta,
angustiado, nervioso, ansioso, analizando, con ideas catastróficas, ¿no? Es que si no lo hago bien va a pasar algo peor. ¿Qué vas a hacer bien? ¿Quién sabe? ¿Y qué es lo peor? ¿Quién sabe? Pero la persona siente que todo puede volverse peor, ¿no? De un día a otro, de un día a otro. Y eso es justo el escenario de la pandemia. Como hoy hubo 40 contagiados, entonces mañana puede haber 80 y mañana 200. La semana que viene van a ser miles y entonces en 2 meses ya no existe la humanidad. Pero Esa es una entonces forma eso no es catastrófica. angustia, eso no es angustia. Es que yo me Esa hago es bolas. la angustia es algo que tú puedes definir cuando existe algo que te está angustiando, cuando existe algo que puedes reconocer que te da angustia. La ansiedad muchas veces tiene que ver, ya generalizada, una ansiedad generalizada, tiene que ver con que no existe algo que lo motiva. Eres tú el que está motivando con tus pensamientos, con tu sentir, con todo lo que estás generando dentro, estás haciendo esa visión catastrófica. Alguna vez hablamos, o creo que mucha gente lo conoce, esta historia de algo muy malo que le va a pasar a este pueblo, ¿no? No sé si lo No me recuerdan. acuerdo, no. Es una historia, híjole, no sé si es de Benedetti o es de se me fue de momento, pero es un escritor muy, muy conocido, en donde una señora se levanta diciendo es que algo muy malo le va a pasar a este pueblo, ¿no? Y entonces la señora va con el carnicero y dice, ¿sabe qué? Este carnicero, Ah, deme claro, mejor un sí, kilo comienza el más. asunto, sí es cierto. El Ya me pueblo se acordé. acaba quemando, ¿te Sí, se acaba acuerdas? quemando, sí. Porque la gente dice, no, mira, es que pasaron 2 palomas, hasta ahora nunca pasan 2 palomas, no, pero sí siempre pasan, no, no pasan, pero como ahora, vuelan para otro lado. Y la gente empieza a hacerse ideas sobre sucesos que no están sucediendo, que Sí, están sí me acuerdo que lo interpretando comentaste, sí. y que al final la gente termina abandonando el pueblo con una serie de señales que ellos interpretan y que leen angustiantes, y terminan abandonando el pueblo y lo terminan quemando. Hay gente que dice, no, pues es que si alguien quiere venir a mi casa cuando yo ya no esté, no, mejor la quemo. Y todo el pueblo se quema y la gente se sale del pueblo cuando no había pasado nada. Solo había pasado la señora que se había levantado con una sensación de que algo malo le iba a pasar al pueblo. Claro que al final la señora dice, ¿ves? Yo te dije, hijo, algo muy malo Claro, iba a te los pasarle dije, al va a pueblo. pasar algo, sí, sí, sí. Esa es la ansiedad. Esa es la ansiedad. Toda esa serie de eventos que tú dices, bueno, los interpreto de esta forma, ¿no? Nos pasó con el papel higiénico. La gente iba a los supers y compraba como locos el papel higiénico. Nos pasó con la carne, luego nos Eso es pasó con ansiedad, ciertas cosas. Eso es ansiedad. esa compra masiva de algo que no es necesario. Ujú. Ok. Sí. Sí, sí, y lo que decía Andrea, o sea, la angustia es cuando ya hay algo que sientes que empiezas a tener como si fuera como un tipo callejón de sin salida, porque ya empiezas a sentirte como que se van cerrando. Lo otro nada más te genera como ciertas respuestas para decir, ching, hay que hacer, pero el asunto es cuando dices, me siento, ya empiezo a sentirme, de la ansiedad me siento angustiado porque siento que ya no empiezo a poder. Y ese es ahí donde algunas personas es cuando aprenden si bien les va, pueden pedir ayuda. Porque, por ejemplo, lo que decía Andrea, el del vagón del tren me parece muy buen ejemplo, y esto nos pasa, eh, hace poco platicaba con algunas personas, me dicen, no manches, es que mi familia tuvo COVID, pero pues estuviste cerca de él, no, pero pues nada más de saberlo, pues sí saca de onda, ¿no? Esto de ya me saca de onda, empieza a mostrar ciertas cosas. Pero y le digo, ¿qué hubiese pasado si hubieses estado? No, no lo hagas, pues sí, la verdad, sí noté la diferencia cuando mi familiar me dijo que él sí estuvo, dice, porque chin, dijo, ¿qué tal si la tengo yo? Y empezó a generar, dice que ahí sí dice que yo empezaba a sentir más miedo. Y entonces, como de la ansiedad pasa una angustia, y por lo tanto de su respuesta fue decir, no, mejor me encierro unos días. Y le digo, ¿y qué hiciste? Pues nada, dice, pues ya les dije a mi familia, me dijeron que no me preocupara, que ninguno, hasta que alguien me dijo, mira, si te hubiese pasado, ya estarías un poco con los síntomas. Uh-huh. Puede ser asintomático. Y eso dice que le relajó un poco porque dice que él pasó de la ansiedad a la angustia sin que me lo Pero te dijera. comienza a entrar un proceso de degeneración, de falta de control, o sea, donde no puedes controlar las emociones, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, por eso la parte de la angustia es cuando chin, ya sientes como la presión, y eso sí nos puede desencadenar muchas cosas.
Por ejemplo, la ansiedad pues sí nos mueve, estamos en esta parte de alerta, pero puede ser que en unos pensamientos recurrentes. El asunto es con la angustia, esos pensamientos ya ni siquiera son recurrentes, ya se quedaron estacionados. Y eso es algo como que dices, ya sí nos paraliza. Por eso las personas cuando dicen, es que me siento con mucha angustia, no sé qué va a pasar. Y el ejemplo del cuento también nos ayuda a pensar en cómo la gente pasa de una idea generalizada a un pensamiento que ya se estacionó y entonces cree que va a ser y ya no hay escapatoria, ¿no? Y hasta qué pasa, y bueno, ya es la parte que nos lleva a la cognición que puede tener una población. Para sufrir de esto necesitas una conciencia plena de los actos. La inocencia hace que no sufras de ansiedad. Los niños se vuelven o son ansiosos de nacimiento. Un niño puede tener la salud mental o los problemas mentales que sus padres le procuren, ¿no? Igual que la alimentación, igual que la salud en general, la salud mental, normalmente un niño la toma del ambiente. Entonces, si los papás están viviendo esta pandemia con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho estrés, obviamente que los niños lo van a representar y lo van a tomar, porque regresémonos un poco a ser un niño que simplemente te llevan y te dicen vamos al súper, no, ahora no vas al súper. Te llevo a la escuela, no, ahora no te puedo llevar a la escuela porque hay un virus muy fuerte que puede incluso matarte si te da, ¿no? La forma en que nosotros le explicamos al mundo, a los niños, será la forma en que ellos lo interpreten, porque de momento no tienen una psique madura, porque está en crecimiento, está en formación, igual que su cuerpo, para enfrentar esto. Entonces lo toman como un modelo que aprenden de los padres. Ok, así está sucediendo la pandemia, así hay que sentirse en la pandemia. Estoy casi segura que todos los niños, no importan las edades, ya conocen esta palabra, desde el coronavirus o el COVID o algunos similar al corona, hay gente que no me dice corona. Todos están tomando el modelo emocional de sus padres y van a reaccionar como reaccionan sus padres y van a tener la angustia o la salud mental o la ansiedad según el que esté en su medio, porque a lo mejor, voy a decir, a lo mejor los papás lo están tomando con más calma, a lo mejor han visto 2, 3 videos en YouTube o en Facebook y de repente van con la abuelita o hablan con la abuelita y ven a la abuelita más angustiada o ven a la vecina más angustiada. Es imposible también como ser una barrera tan fuerte en el que los niños no tomen de algo más del exterior estos síntomas. Lo importante es hablar con los niños, eso sí, explicarles y regresarlos y decirle, mira, con que hagas esto, te lavas las manos. Ya hay incluso videos, personas que son figuras infantiles enseñándoles a lavar las manos, brindándole tranquilidad. Es como el no corro, no pego, no empujo, pero ahora es todo ese ABC de la pandemia, ¿no? La distancia, el procurar no tocar los mismos juguetes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, simplemente lo van a tomar del medio. Fíjate que dentro del tema de lo que les leí del estudio que se hizo en España, sugieren 3 pensamientos contra la ansiedad. No sé, estas recetas a mí a veces me parecen como las de la tía Rosa, ¿no? Para la cocina. Cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian también. ¿Qué les parece? Cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian también. Y yo me pongo a pensar, pero es que cuando tú miras las cosas, estás viéndolas con el producto de tu conciencia, del conocimiento, de la identidad del objeto a tu mente. Y eso es lo que ves. Entonces se me hace difícil que cambies la forma de ver las cosas. O sea. Claro. Sí, Jesús Manuel, pero igual no sé, en realidad también que... a ver, tú suéltalo. Los medios... Suéltalo, que estás en terapia, hombre. Los medios definitivamente están buscando la forma de apoyar a la gente, ¿no? Y este tipo de sugerencias, me parece más que recomendaciones, sugerencias, pues nos ayuda. El problema no es la sugerencia como está escrita, sino que creemos que por cuestiones automáticas van a pasar. Es decir, como si ya lo leí, ya lo decreté y va a pasar, ¿no? Pues si no es sí, a ver, yo también quisiera que por decreto dejara de haber tanta homofobia, misoginia, machismo y feminicidios en este país,
¿no? Sobre todo en la política. Imagínate, ¿no? Más en este contexto que estamos viviendo. Bueno, a ver, el que lo piense no quiere decir que va a cambiar de inmediato. El que también lo esté repitiendo, pues no, porque tiene que ver con los significados que tiene mi contexto. ¿Qué quiero decir? A ver, si me están diciendo que cambie la forma de mirar, esto tiene que ser muy significativo para mí. Hay algo que a mí en lo personal me ayuda y me cuesta trabajo, por supuesto, no estoy diciendo, miren, esa es la receta de la vida. Pero ante una situación, he aprendido como a darle este significado que tiene que ver con esta sugerencia. ¿Qué me está enseñando a mí esto? Claro, si yo soy una persona aprensiva, que me puedo morir, ¿no? Y pues entro más en ansiedad y puedo generar prácticas de mayor riesgo. Sin embargo, si lo que a mí me invita a pensar es, a ver, ¿a mí qué me está enseñando esto para hacer algo mejor de mí? Pues empiezan la parte de ideas. Entonces, no solamente, esa es una guía, pero no, bueno, una idea que nos va a llevar a una construcción de ideas. Ok, pero esto que lo escucho mucho de Andrés, en esta parte real, esta parte de los pensamientos nos tiene que invitar y tiene que estar muy relacionado con mi contexto personal. Y entonces digo, a ver, si cambio la perspectiva de vida, ¿va a cambiar la forma en que veo? Sí. Ahora, ¿cómo? ¿Yo qué tengo que hacer? Paso 1. Porque no es nada más es como cuando dicen, me voy a cuidar. Perfecto, ya, lo lograste. No, espérame, ¿qué vas a hacer? Voy a comer bien. ¿Qué significa comer bien? Pues dejar las grasas. Ok, ¿qué más vas a hacer? O sea, es una serie de pasos y por eso yo les digo a mis estudiantes, la metodología de investigación o la investigación siempre vamos a encontrarle en la vida cotidiana. Porque si no damos los pasos que nos lleven a resolver el conflicto, pues no lo vamos a lograr, nos vamos a quedar con un mal planteamiento del problema, con pésima metodología, por lo tanto los resultados van a ser de la misma forma. Esta sugerencia sí nos invita a ser muy honestos con nosotros mismos, en qué sentido este cambio de perspectiva me está ayudando a mí, primero, al autocuidado, y de esta manera también a relacionarme de la mejor manera con mi medio. Porque no, pues es bien fácil decir, pues cada quien ve el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Pues, y luego, está muy bien la analogía, está muy bien la forma como nos los quisieron hacer. Y luego, ¿qué voy a hacer si lo veo medio lleno? Porque hay gente que dice, sí, pues. Otro pensamiento dice que dentro del proceso para superar la ansiedad, así lo dice, hay que pensar que en el mismo momento en que decidimos y empezamos a afrontar y tratar nuestro problema de ansiedad, empezamos a sentirnos mejor. Hay un escritor que se llama, tiene el libro del poder de ahora, Eckhart Tolle, una cosa así, no recuerdo su apellido, perdón si me equivoco en el apellido. Y habla precisamente del poder del aquí y del ahora, o sea, algo que la Gestalt ya nos venía hablando desde hace mucho, ¿no? Los que somos psicólogos. Pero no dejo de quitarle la magia que tiene el aquí y el ahora, que es como el antídoto para la ansiedad, porque con la ansiedad estás en un futuro que aún no sucede. Yo estaba en el vagón, el muchacho estaba tosiendo y yo ya me veía enferma y conectada y sufriendo y diciendo, él me contagió, ¿no? Mi ansiedad me lleva a decir, pues protégete, vete, cámbiate, me corro y me voy del vagón lo más lejos posible. No me puedo bajar del tren porque de veras. Entonces, las estrategias y la forma en cómo reaccionamos en ese momento siempre ayudan si son en el aquí y en el ahora. Sí hay una pandemia, hoy vas a salir, a lo mejor alguien diga, no, pues no, hoy no puedo, pero mañana sí, ok, hoy estás en la casa, relájate, concéntrate, como decía hace rato Cirilo, que es muy bueno, en tu respiración, en tu alimentación, en tu sueño, en tus actividades importantes y de ocio, ¿no? Porque si estás pensando todo el día de hoy que mañana vas a tener que salir, entonces estás consumiendo toda la energía de hoy que te lleva a ese autocuidado, a dormir, a comer, a hacer tus actividades diarias normal, la estás consumiendo para mañana.
Y mañana vas a estar cansado, estresado, fastidiado y más ansioso, porque llevas todo un día preparándote para el día anterior, pero en realidad ni te puedes preparar, porque hasta que estés afuera y hasta que tengas que tomar la distancia de las personas y hasta que tengas que usar el cubrebocas, lavarte las manos y todo lo demás, hasta entonces estarás enfrentando la situación. Entonces yo no quiero como dejar de lado, porque es muy importante siempre el aquí y el ahora. ¿Qué te está sucediendo? Esto. A lo mejor sales y la calle está vacía. A lo mejor te encontraste 3 personas y todos usaron cubrebocas. Voy a decir en un caso mucho menor. Entonces, esta parte a mí me gusta. O sea, el decir, enfrenta esta ansiedad con el aquí y el ahora. Porque al fin y al cabo es lo único que puedes hacer. Otro pensamiento que tiene que ver, dice, los que están dándole vuelta a las cosas y tienen los pensamientos que anticipan la catástrofe y generan miedo. Entonces dice, cuando sentimos un gran temor ante algo que nos parece inminente, siempre sentiremos alivio cuando el problema ya ha llegado. ¿Cómo ven? Es bien interesante, es como ching. Me suena como algunos que van a terapia que dicen, no, me cae que si me doy cuenta que es, ya con eso me quedo tranquilo. No sé si tiene que ver con ese pensamiento catastrófico de, no, ya con que me diga que si anda con otro, ya, con eso ya, por lo menos no estoy satisfecho. Ajá, no, pues te das cuenta que anda con otro y ya lo quiere, y ya la violencia la incrementas, ¿no? A ver, sí, en parte yo coincido mucho con Andrea, me gusta mucho eso. Creo que estamos como pensando en el futuro o lo que ya pasó y nos quedamos estacionados tanto en uno como en el otro y el presente dejamos de verlo. Y entonces parece ser que como que voy a estar tranquilo hasta que llegue el día de mañana, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer todas las 24 horas, los 20, o cada segundo, ¿no? Que tienes para tratar de estar lo mejor posible. O sea, siempre estamos como cuando llegue, ¿no? Pues, y bueno, ¿y por qué no lo vives ahora? Vive ahora lo que puedas. No le vamos a adorar la píldora diciéndole, mira, vive feliz, vive contento, porque si tienes ansiedad o sientes tristeza, ok, pues es parte de tu vida sentir tristeza, ¿no? Es parte de tu vida sentir miedo, es parte de tu vida sentirte alegre por ratos, ¿ok? El asunto es con qué te apoya a ti en este momento para poder desarrollar tus actividades cotidianas. Bueno, ¿Les ha pasado que cuando tienen que dar alguna cátedra, alguna clase, les genera ansiedad y eso se refleja en la exposición? Un paciente que llega a terapia y alguno de ustedes o el que lo recibe está ansioso, está padeciendo en ese momento de ansiedad, ¿puede dar el mismo resultado en la consulta que alguien que no lo está? A mí me pasó una ocasión que había una familia cuando yo vivía en Puebla que venía de Acapulco, que justo buscaron una persona completamente ajena al medio porque tenían intereses políticos y me dijeron, ¿puedes arreglar este problema en 4 horas? Y yo dije, podemos ver qué podemos hacer, ¿no? O sea, sonaba una terapia familiar. Y hubo momentos donde sí sentí mucha presión porque, bueno, tenía solamente 4 horas, ¿no? Y el problema era muy viejo, entonces eran ya muchos conflictos anteriores. Pero el punto fue no dejarme llevar por ellos, ni por esa ansiedad que yo sentía de, bueno, es que ya se van a ir, ya pasó media hora, ya habló 15 minutos, eso ya me lo dijo 3 veces, ¿no? Y chin, ya me robó otros 5 minutos. Yo creo que la estrategia es esa, ¿no? O sea, tratar de entender que lo que puedes hacer, y en mi caso yo lo hice, fue como atender el problema central, ¿no? Porque siempre hay como una ramificación. Entonces el problema central era un desacuerdo en realidad de otra cosa que no implicaba a la familia. Y al final sentamos la posibilidad, ¿no? Ellos se regresaron a Acapulco y demás, pero bueno, se sentó como la posibilidad de ir, se quedó una puerta abierta. Entonces yo creo que sí puede ser, o sea, sí puede ser como a veces tu estado de ánimo, porque los estados de ánimo son contagiosos, eso es algo muy importante. Por ejemplo, cuando tú llegas a un restaurante y todos en el restaurante te entienden y te sonríen, y dices, ah, sí, cómo no, entiendes que el buen ambiente del restaurante también afecta a la comida, ¿no? La presentación, la limpieza, un montón de cosas. Entonces, en la tarea es como lo mismo, si tú te puedes poner los pies en la tierra y entender que a lo mejor
tú vas viendo al paciente y sabes que no va a regresar porque es de los que no va a regresar, pero tratas de dejarle puertas abiertas, dejarle como ilusiones, dejarle opciones, también sirve. Es lo que personal a mí me ha pasado y me ha funcionado, ¿no? A mí, de hecho, sí lo he sentido, y una forma de poder estar en equilibrio es reconocer lo que está ahí, ¿no? Y decir, sí me siento con cierta ansiedad de atender a alguien, y que me ayuda un poco, pues primero a hacer respiración, y segunda, me ayuda mucho un poco leer algo distinto ya sea la situación, porque regularmente previo a consultas sí nos dicen, mira, pues nada más tengo esta situación. Bueno, sin embargo, no me clavo mucho y no porque no me interese estudiar, digo, para eso uno va estudiando en diferentes momentos, leyendo y también compartiendo con otros colegas, pero sí, o sea, me decían, oye, pero tú en los medios no te pones nervioso. Sí, le digo, no te creas, sí me pongo nervioso. ¿Pero cómo? Pues sí, o sea, a mí me preocuparía el día que no me deje, que no me ponga nervioso. Les digo, ahí sí me preocuparía. Le digo, no quiere, porque es un momento distinto. Le digo, y le digo, ojo, y le digo, porque además hay mucha gente escuchándonos y viéndonos que seguramente con algo que digamos les puede apoyar, por lo menos para tener una alternativa, o les puede generar malestar y enojo, porque lo que estamos diciendo, pues no, contrapone con los intereses académicos o de investigación que han hecho, también es válido, ¿no? Entonces, aquí lo importante, les digo, pues es darnos cuenta que nos está pasando algo, ¿no? Y pues forma parte de nuestro ser persona, pues, o sea, no pasa a mayores, si lo sentimos, ¿no? Pues lo importante es qué vamos a hacer con él, ¿no? O con esto que sentimos. O sea, es algo que sí. Y ojo, para las personas que nos están viendo, escuchando, no olvidemos que somos personas, pues. O sea, porque de repente decimos, sí, no, pues es que debo tener un manejo control. Eres persona. Todo evento distinto te va a llevar a algo que te va a mover. Y qué rico, porque entonces quiere decir que estás vivo, ¿no? Bueno, es metafóricamente hablando. Si me dejas tomar esta última frase de Cirilo, es que estás vivo. Eso me encanta porque te ubica en lo que sí tienes, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que se la vive pensando desde que la pandemia empezó, y de verdad la hay, que puede tener COVID, que tiene COVID, que tose, que estornuda, que la ojera, que le raspa la garganta, y nos dejamos de centrar en lo que sí tenemos, porque obviamente la angustia de muerte es muy fuerte. Para muchas personas es la primera vez que tuvimos la muerte tan cerca, tan probable, tan posible, tan cercana, ¿no? Porque sí ponemos los altares desde la primaria y decimos, los mexicanos nos reímos de la muerte, y toda la cantidad de miles y miles que están muriendo, obvio nos llega, nos toca de diferentes maneras, y sería, o sea, nuestra psique no es infalible, ¿no? O sea, es obvio que una pandemia de las dimensiones que la estás viviendo nos mueve psicológicamente, nos pone en duda nuestra salud. Y tú ponías hace mucho un reportaje, Jesús Manuel, de que la pandemia debe ser considerada una sindemia, si no me equivoco con el término, en donde las cosas que ya existían antes, las posibles enfermedades se detonaban con el virus del COVID, y entonces generaban otras cosas en donde la persona termina falleciendo por esta sindemia, por esta serie de efectos en donde el cuerpo se afecta. Yo diría que es lo mismo con la psique. Si una persona ya venía a lo mejor de un mal trabajo o de angustia por algún suceso familiar, porque su hijo está mal, porque a lo mejor tenía problemas con la droga, porque la niña tiene muchos novios, yo qué sé, alguna cosa, o se iban a separar. Si las personas ya venían mal desequilibradas en un momento de crisis y llega la pandemia, con todo lo que genera económica, socialmente, psíquicamente, pues obviamente mueve más cosas, ¿no? Y la angustia de la muerte es de las cosas que menos sabemos enfrentar en general. Pocas veces nos preparamos para nuestra muerte. Yo creo que si a los 20 le dicen a cualquier muchacho, oye, ¿ya estás ahorrando para tu jubilación? Que según un plan que vi y una fórmula que no hace mucho una amiga me compartía, debían de ahorrar 5,000 pesos mensuales para su jubilación, los chamacos de 20 años de ahora. No tienen ni la mitad, yo creo.
No, bueno, no pueden generar ese ingreso. ¿No? Entonces, eso obviamente sí genera angustia, pero también la forma en que no podemos controlar lo que está sucediendo. Eso es lo que nos lleva a hacer toda esta escalera, ¿no? De emociones, donde bajamos, subimos, un día estamos más tranquilos, otro día sentimos más angustia, pero es saludable pasar de una de otra y reconocer que lo estamos logrando. Aunque sea todos los que estamos aquí, muchos de los que nos están escuchando, lo estamos logrando con las condiciones, con la nada de experiencia que teníamos frente a una pandemia, lo estamos haciendo. Muchos mejor que otros necesitan todavía como cierta ayuda, está bien, pero todos vamos ahí, ¿no? Esto se acaba pues cuando enfermemos, que es lo que muchos adolescentes han buscado con sus fiestas COVID, ¿no? Contagiarse para que ya al fin me dé y ya tengo alivio, ya me dio, ya no tengo que angustiarme. Y es su forma de enfrentar esta ansiedad que les da, ¿no? Contagiarse para dejar de pensar en eso. Y ya me contagié, ya salí, ya no tengo nada, ya estoy inmune. Y no es cierto, ¿no? Hay otros estudios que dicen que puede repetir, pero en general la forma en que lo afrontamos es como muy personal. Tiene que ver mucho con nuestra historia de vida, con nuestro medio, con lo que hemos hecho nosotros y con nuestro estado de salud anterior. Solamente diría, vamos a pasitos, unos más grandes, unos ya se avanza más, otros menos, pero estamos, pero ahí vamos, ¿no? Y de esta pues se puede salir juntos, eso sí lo creo. Sí, hay una frase que en una canción de estas de banda, hace poco charlé con unos chavos de Tamaulipas en un foro, y les digo, ¿cómo a los hombres no aprendimos a entender que nuestra vida emocional es de procesos? Y les digo, ¿les suena esta canción de acábame de matar, ¿para qué me dejas herido? ¿No? Sí. O sea, y me parece una metáfora de nuestra vida que, bueno, y digo, los compas, pues, se empezaron y nos dio mucha risa, pues sí, porque nos cuesta trabajo entender y comprender que nuestras emociones están ahí. Y cuando entramos con ansiedad es reconocer que necesito hacer algo con mi vida. Y bueno, y pues darnos cuenta que sí, el COVID, por supuesto, alteró muchas cosas, ritmos de vida. Alguien está más contento, por ejemplo. Algunos dicen, es que estoy con mi familia y eso me da mucho gusto porque ya no estoy como foráneo. Cada quien lo vive de forma diferente. Y me parece que nos da la oportunidad de comprender y de generar autocuidados, que esto es lo más importante, como reconocer que la salud mental es un derecho que tenemos y el autocuidado es el primero que tendríamos que ejercer. Un día como hoy, pero pues no dice de qué año, pero debe ser como de 1920 y algo, 30 y algo. Pablo Neruda conoció a Federico García Lorca en Buenos Aires, Argentina. Y entonces busqué algún poema de Lorca, que yo creo que todos hemos escuchado algún poema de Lorca, ¿no? ¿Sí han escuchado? Sí, en la secundaria me pusieron a ver, si te acuerdas. Es en la secundaria, y te das cuenta que está mi libro de Horacio de Quiroga, el de los cuentos, ya lo valió gorro, no sé dónde quedó. Me están generando ansiedad. ¿Nunca escucharon, por lo menos de cotorreo, eso de y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido? ¿Nunca escucharon eso? ¿No? Sí, ¿no? Sí, yo no lo escuché. No. De veras, el nivel cultural del programa está por los suelos hoy, caray. ¿Ya vieron mi nueva oficina? Sí. Una decoradita que le di aquí al changarrito. Eso. Ay. ¿Verdad? Es que ya estaba yo chocado ya con... Tengo tantos cuadros guardados que dije, no voy a sacar algunos hoy. García Lorca. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos.
Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque, teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevé al río. Qué juego de palabras, ¿no? Qué juego de palabras. ¿Es misógina? Sí, por supuesto, definitivamente lo es. Pero era la poesía de los 20 de España, ¿qué quieren que les diga? Bueno, Sí. algo más. Mañana vamos a tocar el tema de la ¿cómo se llama? De la catarsis histórica del país, a propósito de esto que propone López Obrador, de cuidar, de revisar, de festejar el asunto de la fundación de México, de la conquista y la independencia. Vamos a tocar el tema de la catarsis histórica de México. Estará por aquí Edmundo Vega Simón, que ya me lo confirmó. Faustino Sánchez está haciendo del rogar. Bueno, vamos a ver. Y a las 9:15 de la mañana, la sección Estoy hasta la madre de Miguel Quiñones. A ver qué nos dice mañana Miguel Quiñones. ¿Algo más? No, muchas gracias. Yo creo que va a entrar en ansiedad. Tengo una reunión ahorita. Pónganse a leer poesía. Buena falta. A mí me gusta, pero no tan masculina. Bueno, esta es porque García Lorca, pues hoy salió en las efemérides. García Lorca tiene cosas muy buenas. Además, García Lorca era homosexual, por eso lo fusilan. O sea, fue un acto de homofobia. Pero una de sus poesías más famosas es esta de la casada infiel. Así se llama esa poesía. Tiene muchas otras. Sí, yo creo que yo soy en mi infancia fue, y eso no lo platicamos la semana pasada, de Quino. Yo soy fan de Mafalda, que es muy obvio, y que mucha gente decía, es que no lo entiendo, y yo decía, es que tiene que ver con un proceso histórico, ¿no? Y me parece que sí, o sea, vamos a hacer el compromiso de generar ciertas lecturas ahora de poemas porque hace falta, definitivamente, como que a veces también nos sirve en la terapia para la cuestión metafórica, en la terapia narrativa. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Bueno, pues nos hablaremos la próxima semana si es que no sucede otra cosa, el 20 de octubre. Por cierto, hoy es 13 de octubre. Martes 13. Martes 13. Hay gente que le da pavor esto, ¿eh? Están las profecías autocumplidoras y esas sí son más cañonas. Hay gente a la que le da favor. Bueno, a ver qué día me viene a visitar a mi nueva oficina. Eso. Para que les enseñe yo aquí algunas de las cositas que estoy sacando, desempolvando. Bueno, vale. Un gusto. Igualmente, gracias, semana. Gracias, Cirilo. Chao, Jesús Manuel, Andrea. Cuídense, nos vemos.